de nuestros hermanos que tienen tan buena disposición a guiarnos por este camino de conocimiento, de profundidad, que es un conocimiento que es valioso para llevarlo a nuestras comunidades. Por eso, recemos un Padre Nuestro, todos, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdona nuestras ofensas, como también Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, muchas gracias, José. El otro día anduve por ahí por el Palqui. Tú eres del Palqui, ¿cierto? Pero ¿y cómo no me vino a visitar, hermano? Que pasé por ahí y teníais la puerta cerrada. Pero golpeado. Bien, fue dejar unas monjitas para allá de la congregación de San Juan Bautista. El día jueves fui y había un calor horrible. Pero desde hace un tiempo atrás, el calor se ha manifestado totalmente en esta zona, pero impresionante. Genial. Para que pueda haber harta fruta, tiene que haber harto sol. Sí, pero muy bien. Pues sí, nosotros lo agradecemos porque esta zona es muy productiva en muchas frutas, mandarinas, uvas, y en lo que plante la gente. José, ahora lo que hay que, así como hay harta fruta, tiene que haber hartos cristianos, así que mano a la obra. Buena tarea. Mis miren, vamos a hacer 4 clases, 2 hoy, 2 la próxima semana. Y como decía muy bien recién Jorge, ahí concluye este taller, este curso, esta formación sobre el documento de la Dei Verbum, que ustedes con el Padre Cristian profundizaron harto, fueron indagando hartas cosas que han sido vitales, ¿no? Y ustedes seguramente han aprendido bastante, hay cosas que seguramente están así como un poco quizás más débiles, pero aquí entre todos vamos a ir quizás amarrando algunas consultas, las intervenciones, el material que la ABP va generando, se las envía. Yo hoy día a Jorge le envié este PPT que yo voy a hablar hoy, estas clases, se lo envié y le envié de manera muy especial un archivo que es este. No sé si lo pueden ver, este. Tiene colores, está bien simpático. Y más o menos este es un resumen de lo que ustedes vieron, ¿ya? La importancia de esta constitución de la Dei Verbum, pero también vamos a ir hablando de otros detalles que yo le llamo como más farandulero, porque vamos a ir descubriendo, yo creo que ya hemos aprendido lo que es el Concilio Vaticano II, lo que significó, lo que es, a dónde quiso llegar la Iglesia, para dónde iba dirigido esto, y cómo ya después de 60 años que han transcurrido de aquella fecha, aún estamos al debe la implementación o el aterrizaje pastoral de este documento. Aquí solamente hemos visto Dei Verbum, ¿ya? Y faltan otras constituciones que son también muy valiosas, muy importantes en este documento general que se llama Concilio Vaticano II. La invitación, como decíamos también dentro de las clases que hemos tenido, es ir profundizando, es ir investigando. Hay datos que son bien curiosos y hay datos que también a uno le incentivan o te motivan a profundizar más y no quedarse tan solo con lo que dice un profesor, sino que esté también la curiosidad típico de un niño que está en clase para cada vez aprender más. Una pregunta. ¿Quién convocó el Concilio Vaticano II? ¿Qué papa? Juan XXIII, y lo clausuró Pablo VI. Pablo VI. Oye, ¿alguien sabe cuántos años duró el Concilio Vaticano II? Más o menos. Aquí 4 años, ¿no? Sí, claro, fueron varios años. Fueron 3 años
3 años con 58 días. Esto ustedes lo van a encontrar en internet, y esto yo lo hago nada más que es para poder interactuar y para que las neuronas que están aquí dormidas se reaccionen y se despierten, se activen y se digan, oye, despierta, hay que pensar. Para eso esta parte de la clase. Bien, Juan 23, como dijo recién un hermano, y esto se inició en el año 1962. Bien. Y entonces concluyó por ahí en el 1965. Yo les quiero leer algo que yo estaba viendo, y dice los temas. Después vamos a entrar en la hojita que yo creo que los chiquillos se la enviaron. Les voy a leer algo textual, que yo no voy a inventar nada, para que no digan, oye, el profesor súper sabio, nada, sin nada que ver. Lo voy a leer textual y esto está. Ustedes lo pueden buscar, lo pueden leer con más calma. En los temas de discusión, ¿cuáles fueron? Pongamos atención. Promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles, de todos nosotros, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo. Imagínense que esto pasó hace 60 años atrás, perdón, y también, sin duda, ya había una nueva lectura de la cuestión social, de la misión de la iglesia, de la palabra de Dios, y había ya mucha tela que cortar, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y recordemos que esta convocatoria que hace Juan 23 a este concilio fue como un día lo compartíamos súper clarito y sencillo. Fue abrir las puertas y la ventana para que entrara el Espíritu Santo y pudiera renovar o profundizar todo lo que había que hacer. ¿Ya? Fue sin duda, ha sido convocado por el Papa Juan 23, pero sin duda alguna, el Espíritu Santo ahí actuó con mucha fuerza, con todo lo que significó el concilio, porque no todo fue color de rosa, no todo fue tan fácil, no todo se dijo, ok, a la primera, habían conversaciones, tratativas, acuerdos, desacuerdos, hacían un borrador, hacían otro borrador, hasta que lograban ver que el texto o el borrador que estaba bueno, ese se aprobaba, y luego se decía que era la Constitución. Es lo mismo que pasó con Dei Verbum. No fue que a la primera estos documentos salieron así, como que cuando uno le echa mermelada al pan. No, hubo dificultad, hubo desacuerdos, y sin duda el Espíritu Santo era el protagonista. No a todos les gustó, no todos lo entendieron, y muchos se fueron. Ya si eso es así. Como no se comprendió en su momento el Concilio Vaticano con toda la riqueza que significa y significó, algunos se fueron, dejaron ministerio, las monjitas también su servicio, mucha gente se fue porque no se comprendió bien este ayornamiento de la iglesia, ¿ya? Y quizás les dio temor o bien no estaban bien instruidos, y por eso lo que hace la ABP es súper potente, estimados estudiantes, jóvenes todos. La formación es vital para comprender los procesos que la iglesia va viviendo. Si no tenemos formación, vamos quedando en la ignorancia. Y católico ignorante es protestante seguro. ¿Ya? Un católico tiene que ser católico no tan solo con la devoción, sino que también con la formación. Ambas cosas van de la mano, ¿ya? Para no hacer esto como algo así como endeble, sino que con firmeza, con autoridad, con claridad de cuál es la doctrina de la iglesia, a dónde apunta la misión de la iglesia, cuál es el objetivo principal de la misión de la iglesia, a la luz, sin duda alguna, de este Concilio Vaticano II, que ha sido para mí, cuando yo lo empecé a aprender, a estudiar, ha sido un regalo de Dios para la iglesia entera, no tan solo para Europa, sino para los 5 continentes. Y aún, como decíamos, estamos al debe de la aplicación y todo lo que hemos compartido. Por eso, para comprender bien, más también junto con la devoción y nuestro amor entrañable a la Sagrada Escritura, también tenemos que tener formación sobre esta realidad que dicta y que va marcando
o se va enmarcando por dónde va la dirección de la iglesia y cuál es el objetivo que tiene la iglesia. Bien sabemos por la revelación, por la palabra de Dios, cuál es la misión de la iglesia. Pero recordemos que también se van presentando signos, los signos de los tiempos, y un cristiano, un católico, sabe discernir y comprender cuáles son los signos de los tiempos, ¿ya? Y aquí lo podríamos decir, ¿y cuáles son los signos de los tiempos? Y tenemos varios nuevos escenarios que como iglesia tenemos que saber dialogar, tenemos que tener esta cercanía. Este Concilio Vaticano II es ecuménico, ¿ya? Y alguien por ahí me podría decir qué significa el concepto o la palabra ecumenismo o ecuménico. Aquí lo podría buscar y de ahí... Universal. 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 Escuchen bien. Ecuménico. ¿Qué significa eso? Todos juntos, todos los credos juntos. El padre había dicho que universal. No, La iglesia católica, el concepto católico significa universal. Pero aquí estoy hablando de otro concepto que es distinto, que es ecuménico. Y por ahí alguien dio recién una lucecita por ahí. ¿Qué será ecuménico? todos juntos. Todos juntos, claro. Todas las confesiones cristianas. ¿Todas o algunas? Todas. Las cristianas, todas las. Es que es imposible que estén todas, porque hay algunos que son de otra categoría. Solamente las que confiesan a Jesucristo como Dios y que confiesan la fórmula trinitaria. El resto se llama diálogo interreligioso. Exactamente, súper bien, Francisco, muchas gracias por tu aporte. Solamente las que profesamos una fe trinitaria, ¿ya? ¿Y cuál es nuestra fe trinitaria? ¿Se recuerdan cuál es? El Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, un 7. Recuerden que para que sea el concilio se llamó ecuménico es porque también sin duda hubieron de otras derivaciones, digámoslo, de otros ritos, pero en sí son católicos, ¿ya? O tenemos un punto en común que es la fe trinitaria, otros no la tienen. Y ahí donde tenemos que aprender siempre, por eso repito lo de recién, tenemos que estar muy informados, muy formados, ¿ya? Porque a veces se nos presentan cualquier cosa como religión y hay que tener cuidado y saber leer y comprender si es una religión trinitaria o si de frentón es una secta. Y por ahí se entra toda esta confusión, este enredo, como ustedes lo saben muy bien, y tenemos un sincretismo de cosas que también nos pueden ir confundiendo y podemos estar desvirtuando cuál es la misión de la iglesia, qué es la fe, qué es la tradición y qué es la revelación, ¿ya? ¿Por ahí alguien levantó la mano? Yo, también está el tema de lo que seguramente usted se refería a los diferentes ritos también que hay en la Iglesia Católica, que son católicos, obedecen al Papa, pero que seguramente también, no sé si habrá sido cierto, pero también estuvieron en ese concilio. Claro, muy bien. De hecho, el Papa León XIV está haciendo mucho énfasis en el ecumenismo de ese modo, como juntar más todavía a los católicos que están como lejanos, pero que son católicos. Entonces, claro. Sí. Gracias, Francisco. Muy bien, se dan cuenta cómo vamos, entre todos vamos aprendiendo, porque aquí no hay ninguno que sepa todo el 100, y si hay alguien que se lo sepa el 100, genial, pero el aporte de unos con otros va enriqueciendo esta clase, ¿ya? Entonces, eso yo le estaba leyendo, retomemos, total aquí como nos quedan clases todavía, voy a leer lo que sigue a continuación. Nos dice... la fe católica, lograr una renovación moral de la vida de los fieles, adoptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de los tiempos de hoy. ¿Ya? Es lo que decíamos recién, que por qué ha sido tan importante el Concilio Vaticano II. Decíamos recién, llevan ya bastante tiempo sobre un documento, sobre una constitución que es la Dei Verbum, pero el corpus, el cuerpo que tiene este documento del Concilio Vaticano II, tiene más constituciones,
tiene decretos, tiene declaraciones. ¿Alguien conoce, aparte de la Dei Verbum, qué otras constituciones están en este documento oficial que tiene la Iglesia? Lumen Gentium. Ya, súper bien. Sacrosanctum Concilium. Muy bien. Y la que se diga pastoral. Gaudium Spes. Exactamente. Y hay muchos decretos, hay varios decretos, hay varias declaraciones que este documento en conjunto, por eso yo decía recién, es tan importante que la mayoría de ustedes, de los que están conectados, son catequistas en su parroquia. Y estos documentos lo tienen que manejar bien, porque este es el... Son cuatro constituciones. Me había desconectado, disculpe. Ya, eso. Usted como catequista tienen que estar súper a caballo sobre esta enseñanza de la iglesia, ¿ya? No tan solo es entregar conceptos, no es tan solo entregar lo que es la Biblia, que está súper bien lo que hacemos nosotros, y recordemos que lo que ustedes fueron viendo con el Padre Cristian fueron descubriendo que la palabra de Dios tiene un puesto muy importante en este documento, sobre todo la Dei Verbum, porque es palabra de Dios. Dei Verbum significa palabra de Dios. Usted tiene que estar bien informado porque es lo que ustedes van a formar a la gente, están formando a las personas, ¿ya? Un catequista, decíamos recién, tiene que estar súper bien a caballo sobre estos documentos, leerlos, releerlos. Hoy en día la tecnología permite mucho tener un acercamiento a esta formación. Hay cientos de métodos, de plataformas que nos van entregando información sobre lo que queramos aprender, sobre todo si somos catequistas. Yo un día le dije una vez catholicnet.net, que para mí es genial, es sencillo. Ahí están los sacramentos, están, no sé, lo que es la Biblia, los dogmas, la catequesis en general, y son páginas oficiales, bien hechas. Yo en lo personal como profesor me apoyo bastante en ellos, porque incluso hay una que tiene videos y que uno puede hacer incluso la clase para niños, para jóvenes, incluso para la universidad yo lo utilizo. ¿A qué voy con esto? A tener, como yo le dije recién, como estudiantes, como niños, tener esta curiosidad por aprender. Un niño cuando quiere aprender, pregunta, consulta, investiga, se ensucia, se moja las manos, se moja los zapatos, hasta que descubrir las cosas. Un niño aprende así. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Y de qué manera? Obviamente que no embarrándonos, pero sí, ir a un libro, ir a una aplicación, ir a una formación. Si me invitan a tal formación, voy para aprender, para estar al día, para ver lo que la iglesia está diciendo hoy en día. Ejemplo, también le dije hace tiempito atrás, el Papa León XIV ya sacó un documento que es Dilesis Nos, que es precioso, eso del Sagrado Corazón de Jesús, y es maravilloso, es brevísimo, también está en internet, hay videos sobre ese documento del Papa León XIV, Dilexis Nos, y que es maravilloso ahora sobre nuestra apertura al corazón de Jesús, o cómo profundizar. ¿Para los pobres? Claro, cómo profundizar ahí en el amor a los pobres, en el amor a Jesús, porque si lo que estamos aquí conectados, que ahora llevamos 64, decimos que amamos a Dios, pero no lo vemos en los hermanos, no lo vemos en los pobres, no lo vemos en la gente que va a mi comunidad, a lo que tengo enfrente en la catequesis, eso quiere decir que hay un cortocircuito ahí. Ahora, ese es uno. El Papa León XIV, hace muy poco tiempo atrás, muy poquito, sacó otro documento, Dilexis Te, pero también lo puedo descubrir, después lo puedo leer, o quizá más adelante, como Jorge le encanta la capacitación y la formación, capaz que después más adelante se dé y lo podamos trabajar también, porque, insisto, lo que yo hago, cuando estoy en mi comunidad, con mi gente, o yo voy a un pueblo a hacer una liturgia, tengo que estar al día de lo que el Espíritu Santo va suscitando, lo que va moviendo a la misión de la iglesia. Recordemos que nosotros somos continuadores de la misión de la iglesia, cada uno con el carisma que Dios le ha dado, como catequista, como secretaria, como administrador, como profesor, como dueña de casa, como papá, como mamá, cada uno en el carisma que Dios te ha regalado, ahí tenemos que hacer presente todo lo que es la maravilla del Evangelio, pero también teniendo todo este trasfondo, ¿ya?
Por eso es importante que tengamos esta necesidad de aprender cada vez más. Yo les quiero leer algo que igual es así como decía yo recién, como farándula, ¿ya? Así como hay tantos programas de farándula y que a varios les gusta ver ese programa, les voy a leer un extracto que es precioso, ya, para que veamos cómo el Espíritu Santo fue suscitando en aquel entonces, en el corazón del Papa Juan XXIII, la necesidad de hacer lo que hoy es el Concilio Vaticano II. Se las voy a leer, ya, que es bien sencillo, bien simple, pero me gustaría que pusieran atención y con el oído bien tieso a escuchar lo que yo voy a intentar leer lo más claro posible. Este es un secretario del Papa Juan XXIII, ya, que está en internet, está muy fácil. Dice, don Loris Francesco, ¿qué dice? Describió así la situación en que el pontífice brindó el discorsetto. Discorsetto quiere decir el discursito, chiquitito así. Imagínense que el Papa Juan XXIII era un papita chiquitito, gordito, como que a lo mejor no iba a hacer mucho en la iglesia por la edad y por su condición física, pero vaya lo que él hizo al convocar al Concilio Vaticano II. Hizo un gran paso de crecimiento para la iglesia en general, ¿ya? Y dice que con una simplicidad llamativa modificó el rumbo pastoral de la iglesia al anunciar la intención realizada del concilio. Es una intención pastoral o un rumbo pastoral, porque si la iglesia no hubiese tenido el Concilio Vaticano II, hubiéramos quizás tenido puros doctos, ¿no? Quizás puros ingenieros eclesiásticos, puros ingenieros en todo, expertos en todo, pero con esto lo que se quiso hacer, yo lo explico muy sencillo, lo que el Espíritu Santo suscitó en la iglesia es cambiar el rumbo pastoral de la iglesia, ¿ya? Por eso es importante que lo veamos así. Esa parte todavía no, ahí sí, Gonzalo, o Claudio, no me acuerdo. Escuchen lo que dijo este caballero. ¿Cómo se fue dando esto? Fue un día como los demás. Se levantó el pontífice como costumbre a las 4 de la mañana. Hizo sus devociones, es decir, sus oraciones. Celebró la misa y asistió después a la mía, dice aquí el secretario del Papa Juan XXIII. ¿Ya? Se retiró a continuación a la salita de comer para su primera colación. Dio una ojeada a los periódicos y quiso revisar el borrador de los discursos que había preparado. A las 10 partimos para la Basílica de San Pablo de Extramuro. La primera parte de la ceremonia duró de 10:30 a 13 horas. Entonces entramos en la sala de los monjes benedictinos. Nos retiramos todos y quedó el Papa con los cardenales. Leyó el discursito que había preparado, el discorsetto, porque así lo definió él mismo en un cuarto de hora. ¿Ya? Estaba todo terminado. Pocos minutos después se difundía por todo el mundo la noticia del concilio ecuménico. ¿Se dan cuenta? Y escuchen, y cuando iba a terminar esta parte, lo que dijo el Papa Juan XXIII. Pongan atención. Pronunciamos ante ustedes, cierto, temblando un poco de conmoción, pero al mismo tiempo con humilde resolución de propósito, el nombre y la propuesta de doble celebración de un sínodo diocesano para la orbe y de un concilio ecuménico para la Iglesia universal. Es decir, no se quedó tan solo para la orbe, para la porción de algún sector o de un continente, sino que fue un conjunto, fue para una realidad eclesial universal, como ustedes saben, y lo dijeron súper bien recién. ¿Se dan cuenta cómo el Espíritu Santo suscitó con fuerza algo para la iglesia universal, para todos nosotros, para todos los rincones del mundo, para todas las lenguas, para todas las naciones, para los reyes, para todo el mundo? No tan solo para Roma, o la gran Roma, sino que es para el mundo entero. Y gracias a esta bendición
de lo que suscitó el Espíritu Santo y le susurró al oído a Juan 23 de este Concilio Vaticano II, hemos sido todos alcanzados. Millones y millones de personas en el mundo entero que hemos ido descubriendo la riqueza de la Iglesia, su misión, el rol, su papel dentro de la sociedad actual. Hoy en día, sin duda, también tenemos nuevos desafíos, ¿ya? Yo le invito a que ustedes, vuelvan a invitar, yo siempre invito a esto, lean. Hay un documento precioso que es el de la Quinta Conferencia Episcopal de Latinoamérica y del Caribe, que se llama el documento de Aparecida, ¿ya? Y ahí sale tan bonito, ahí estaba el cardenal de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio, y sale ahí, hablan ellos súper bien de los aerópagos donde había que evangelizar y cuáles son los aerópagos y todo aquello, ustedes también lo saben, o nuevos escenarios, los escenarios donde había que la iglesia tenía que ir. Y después, uno de los que intervino señaló que hoy en día hay nuevos aerópagos, hay nuevos lugares donde como iglesia tenemos que ir a evangelizar, no con la espada, sino que con el testimonio. Cuando usted esté en su catequesis, cuando usted esté en la liturgia en su comunidad, cuando vaya a la misa a su parroquia, cuando esté en la reunión vicarial o en una jornada diocesana, como la que vamos a tener al fin de mes que aquí en Ovalle, son nuevos aerópagos, son nuevos escenarios, y sin duda hay nuevos escenarios, ¿ya? Tenemos la relación actual de la iglesia con el mundo, qué opina la iglesia sobre este punto, sobre los migrantes, sobre la política, sobre la sociedad, sobre las ideologías, etcétera, con los jóvenes, con los niños, que es el gran desafío. El Papa León XIV, la semana antepasada, sacó un documento sobre la educación, y es igual, es re importante leerlo, porque usted también tiene que estar muy bien enterado e informado cómo es la educación en los colegios, si tienen niños o nietos, hijos o nietos o sobrinos, qué educación están recibiendo en los colegios, ¿ya? ¿Cuáles son los planes y programas de estudio que tiene el colegio? ¿Les hacen o no le hacen religión? Aquí somos todos católicos. ¿Le están haciendo o no le están haciendo religión a los niños en el colegio? ¿Bajo qué directrices le hacen la clase de religión a los niños en el colegio? ¿El colegio se apoyará en los planes y programas de la Conferencia Episcopal de Chile? ¿O son cosas así que, según lo que se me ocurrió a mí, yo lo hago? Por eso es importante, el rol que tiene la iglesia también, educación es fundamental. Vemos que hay institutos, que hay universidades, que hay un centro de investigación, colegios católicos, y que ellos tienen un hilo conductor, que es lo que la Conferencia Episcopal de Chile va diciendo sobre los planes y programas de educación de la fe, ¿ya? Y con ello también va a ir todo lo que es la sexualidad. Digamos, yo voy a hacer un curso, como trabajo en un colegio con muchos niños, que también nosotros nos fueron capacitando para poder dar una enseñanza con una mirada cristiana sobre la afectividad y la sexualidad, ¿ya? Porque ustedes saben que por ahí se meten otras corrientes y se puede enseñar quizás de una manera desvirtuada o defectuosa todo lo que tiene que ver con la afectividad y la sexualidad. Por eso es importante que tengamos muy, muy claro cuál es el rol que tiene la iglesia, se dan cuenta, en distintos escenarios. Y por eso es importante la formación, leer, descubrir, junto con nuestras propias piedades particulares que podamos tener, también está la formación, porque somos todos catequistas y tenemos una responsabilidad enorme, enorme en la transmisión de la fe, sobre todo en estos tiempos, que como hemos dicho muchas veces ya, sobre todo en el relativismo, donde todo ya está dando prácticamente lo mismo. Si hablo, no se habla de Dios, o si me da vergüenza no hablar que soy cristiano, se ha relativizado todo, la fe, la cultura, la identidad, todo se ha relativizado, porque como que es lo mismo, ¿ya? Por eso es importante que estemos bien informados, bien, siempre con deseos de aprender, ¿ya? Eso es un poco lo que quería comentar yo, porque para que nos fuéramos viendo cómo el Espíritu Santo fue suscitando todo este movimiento dentro de la iglesia. Y insisto en la idea que dije hace un momentito atrás.
con aciertos, con desaciertos, con acuerdos, con desacuerdos, con ánimo, con desánimo, pero se logró llegar a algo en un conjunto y eso fue lo que después podemos ver lo que es el documento del Concilio Vaticano II, que pasado ya 60 años, aún estamos al debe en muchas cosas, ¿ya? Sobre todo, yo me atrevo a decir, sobre todo con la enseñanza de la fe, ¿ya? De la liturgia. También hay un avance sobre los gozos y la esperanza que tenemos todos, a dónde apuntamos como humanidad, como individuo, que somos parte de un pueblo, que todos tenemos un carisma y lo ponemos en el servicio de la iglesia, donde ya no hay cristianos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, sino que todos somos un pueblo de Dios que caminamos juntos. Recordemos que hace poco vivimos el sínodo, y sínodo significa caminar juntos, ¿ya? Y la iglesia está haciendo este esfuerzo de caminar juntos. Ahora, si tú ves tu comunidad, tu parroquia, tienes que ver, ¿estamos caminando juntos o nos cuesta un poquito? Y si nos cuesta un poquito caminar juntos, tenemos que dialogar, tenemos que conversar, tenemos que reestructurar la pastoral, quizás los planes, los programas pastorales de mi parroquia, para ir viviendo en comunidad de manera fraterna, dando los signos que los dieron los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas, los signos del amor y de la unidad. Si la gente que está afuera pasa por nuestras comunidades y ve que, o se entera que hay puras peleas, puras divisiones, pura chismuchina, como dijimos una vez que nos dio risa, la gente dice, mejor ni entrar ahí. Pero si ve una comunidad que se aman, que se respeta, que son solidarios, que comparten, esos signos van a traer a muchos de nuevo a la iglesia, porque muchos se nos han ido, pero también es una responsabilidad que es compartida, ¿ya? Entonces, yo di un preámbulo para el encuentro de hoy. Como sale ahí lo que nos está ya indicando Claudio, yo voy a dar como 2 o 3 más, no voy a hablar, porque solamente un preámbulo, es como un aterrizaje, para que vamos a comprender cómo ahí esa foto a mí me parece fantástica, porque ahí donde se reunieron en la invitación que hizo Juan 23, habían más de 200 obispos, ya de gran parte del mundo, y habían de otras religiones que sí profesan una fe trinitaria, como nos enseñaba recién el Francisco, ¿ya? Imagínense que todas esas personas que estaban ahí motivadas por el Espíritu Santo y que llegaran a un acuerdo tan importante, fue trabajo, ¿ya? Lo mismo cuando nosotros hemos tenido ya, como bien seguidas, como elecciones de papas, cuando hay un cónclave, hay tratativas, hay conversaciones, y después sale humo negro, plomo blanco, hasta que sale blanco y ya tenemos papas, porque ellos no están ahí por un propósito personal o por una cosa de que se crean más que el resto, ¿no? Para explicarlo más sencillo, sino que invitados y motivados por el Espíritu Santo. Por eso los documentos de la iglesia muchas veces dicen de la siguiente manera: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, porque no es una cosa así como macanúa, que los obispos de Asia decimos esto, o los obispos de Europa pensamos esto otro, o los de América pensamos esto. El Espíritu Santo y nosotros, porque el gran protagonista de los grandes pasos que hemos dado como iglesia ha sido el Espíritu Santo, desde que Jesús prometió y envió el Espíritu Santo a los 12. Ahí hay un gran referente, porque recordemos los apóstoles y vemos el relato de Hechos de los Apóstoles de Pentecostés, hemos comprendido súper bien que estaban asustados, temerosos, habían pasado muchas cosas que les cuestionaban mucho. Yo creo que muchos tenían miedo, pero luego Jesús le dice, el Espíritu Santo se les dará y se les demostrarán y podrán ver cuál es la verdad, ¿no? Y la verdad nos hace libre y todo lo que sabemos. Y Jesús envía sobre ellos el Pentecostés, el Espíritu Santo, con todo lo que significa y con todo lo que tú sabes, y salen con valentía a anunciar el Evangelio por el mundo entero.
Y eso es hasta el día de hoy. ¿Cuántas mujeres? Gladys Rojo, ¿Me puedo dígame. interrumpir un minuto? Sí, ¿sabes qué? Mire, estaba leyendo acá también y decía que los participantes eran obispos y presencia de observadores no católicos. ¿Cuál era, si se puede saber, cuál era la labor de los no católicos? Es que ahí cuando decía, ¿cómo? Del mismo concilio hablaba ahí. Sí, pues, decíamos recién que habían integrantes católicos, otros que hacen profesan nuestra fe trinitaria, y cuando decíamos recién, y los no católicos, sin duda son observadores, que yo no creo que a lo mejor sí han tenido mucha influencia sobre los grandes documentos o decretos o constituciones que han tenido. Yo creo que han sido invitados porque como se abrió la puerta para que viniera el mundo entero o se reuniera el mundo entero o gran parte de representantes del mundo entero por algo tan importante, siempre hay observadores, siempre hay que se le invitan, que seguramente han intervenido, han tenido una opinión que decir y también seguramente se ha tomado en cierta consideración lo que se han dicho, ¿ya? Perdón, ¿tiene que ver eso con el apostolado de los laicos, no? No. No. Que el apostolado de los laicos tiene que ver netamente con nuestra naturaleza como católicos, ¿ya? Por eso somos católicos, no somos no católicos, ¿ya? Yo soy laico, católico hasta los huesos, ¿ya? ¿Ya? Pero veámoslo como esa necesidad de abrir esto que suscitó el Espíritu Santo como observadores, que seguramente han participado también en más de alguna sesión, seguramente han observado, pero también seguramente dieron su opinión y seguramente se respetó esa opinión. Y siempre es bueno que en estos encuentros, en estas cosas que se va suscitando en la iglesia, gente que quizás no es ni católica de su opinión. Ustedes dirán, ¿y para qué si no son católicos? Porque también es importante escucharlo. A veces es más fácil escuchar algo bueno de solamente del mundo católico. Y quizá uno ateo o alguno que no cree en esto también tiene algo interesante que decirnos a nosotros como católicos. Oye, ¿saben qué? Yo pongo ejemplo. Jesucristo sí, también murió y resucitó por ello. Por todos. Por no solamente. Exactamente. Como decíamos recién, es re fácil que yo, ponte a Francisco, hablemos temas bacanes, ¿ya? Y sería re bacán, sin duda. Pero quizá otra persona nos puede decir, no, pues yo estoy en contra de esto, no me parece esto, ¿ya? Y también hay que respetar esa opinión y también la podemos más que escuchar y analizarla y también replantearlo ciertas cosas sin perder nuestra identidad de católico. ¿Ya? Eso, no perder la identidad, porque de repente nos envolvemos con eso y aceptamos todo. Ese es el problema. ¿Y qué es lo que es para ti todo? Todo. El relativismo que tenemos dentro, incluso dentro de la iglesia. Y lo impermeable que somos nosotros como sociedad. Y muchas veces también como iglesia. A mí me hace mucho sentido cuando llevaron a la mujer a donde Jesús le dijeron, mira, según la ley hay que lapidarla. Jesús le dijo, bueno, los más viejitos fueron los primeros en arrancar cuando Jesús le dijo que lanzara la primera piedra. Pero quedó solo Jesús con la mujer. ¿Qué fue lo que le dijo a la mujer? ¿Dónde están los que venían a acusarte? Y Jesús la miró y le dijo, te perdono. Anda, pero no vuelvas a hacerlo. Entonces nosotros muchas veces cuando queremos ponernos bonitos, no, mira, fíjate, pero nos fijamos en eso. O sea, en el pecado, sí, nosotros estamos en contra del pecado, no en contra del pecador. Y esa es la diferencia. Dentro de la iglesia hay muchos, no, todo hay que perdonarlo. Sí, Jesús lo perdona, pero yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con el aborto, y hay muchos católicos que están casi a favor del aborto. Claro. Somos tan impermeabilizados que nosotros muchas veces... Claro. Y ahí cuando hablamos... Tiene que ver con la madurez de la fe igual, tiene que ver con la madurez de la fe, y para eso son este tipo de cursos igual. Claro, porque como hablábamos recién, gracias Pablo y Francisco nuevamente,
y gracias por los aportes, son muy importantes. Como hablábamos de que hemos relativizado todo, y cuando la iglesia pierde su norte, se desorienta, ¿ya? Y la iglesia la ha perdido en cierta manera, si tenemos que ser súper francos entre nosotros. No todo ha sido de Bills y Pap, ¿ya? Hemos tenido también, hemos quizás abierto demasiado las puertas, no sé, yo lo explico así, y todas estas corrientes se han ido metiendo, y ahí viene este relativismo de la fe que decíamos recién, el relativismo, el sincretismo, que es otra cosa, ¿ya? Otra cosa que también ha aportillado bastante contra la nitidez de lo que debe ser la fe, ¿ya? A veces incluso ahí hemos comercializado nuestra fe, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Ejemplo, ¿ya? Espero no escandalizar a nadie. Ejemplo, cuando uno va a una fiesta religiosa, sea donde sea, y compramos elementos que eso quizá no tienen nada que ver con la fe católica, o podemos tener en nuestras casas elementos que no son católicos, y quizás podemos decir, o vamos a misa todos los domingos, pero como se decía recién, estoy a favor de esto otro, esto sí, esto no, ni chicha ni limonada, y hemos quizás enturbiado un poco el agua cristalina de lo que debe ser la fe o la misión de la iglesia, y eso está dentro de la iglesia. Yo repito lo de recién, por eso estos talleres, estos cursos son muy buenos, ¿ya? Porque tenemos que defender la fe, yo repito, no con espadas, sino que con el testimonio. Y esta espada, si la vamos a usar, que la espada sea la palabra de Dios, que ahí no hay error alguno, ¿ya? Por eso es importante ¿quién habló? Yo, de acá de Pisco, ¿puedo acotar algo? Diga. Por lo que estamos hablando referente a nuestra fe, también nosotros cuestionamos muchas cosas porque hay mucha gente que va a la iglesia, a la misa, y celebramos cosas que no corresponden, pasando ahora poquito el famoso Halloween, y hacen partícipe a los hijos que están incluso en catequesis, preparándolos para recibir el sacramento. Entonces uno de repente se cuestiona, porque tú como catequista te entregas en fe, en espíritu, cuando tú te vas a encontrar con los catequizando, le pides a Dios, pero resulta de que al día siguiente tú ves un grupo de niños que anda pidiendo dulce vestido de demonio, po. Entonces ahí va la fe que le entregan sus papás a la formación de sus hijos. Entonces, gracias, Angélica, ahí tenemos una responsabilidad todos, ¿ya? Sí. Porque es compartida esta responsabilidad. Digamos, si yo soy parte de una parroquia y yo veo que esto se da como si nada, y si yo soy catequista de mi parroquia, los catequistas tenemos mucha pega. Y tenemos que también poner en las reuniones nuestras, en nuestras comunidades, hoy hagamos algo que sea significativo en esta fecha. Una liturgia de la luz, que los niños vengan de la catequesis, vengan disfrazados de santos, de ángeles, para contrarrestar un poco esto que también, si bien es una cuestión netamente cultural, externo a nuestra fe, pero se metió. Después tenemos que custodiar bien nuestra fe, no traicionarla, no venderla, no disfrazarla. No disfrazarla, súper bien, Pablo, sino que tiene que ser una fe auténtica. Estos señores que estuvieron en el Concilio Vaticano II en el 1962, aprox, lo que defendían también de cierta manera era esto. ¿Cuál es el rol que tenemos como católicos, como cristianos en el mundo de hoy? La Angélica en Piscoelqui, yo aquí en Ovalle, la Pili en Ovalle, Pablo no sé dónde es, cada uno de dónde es en su comunidad. Muy Coquimbo Unido, y que todo sea defender la fe, testimoniar. Profe Lalo, sabe que me está acordando de algo importante que dijo el otro día el Papa León XIV.
Dijo que nosotros, si nos consideramos católicos, que nuestra fe tiene que ir a favor de no al aborto y no a la eutanasia, aún en las condiciones más complicadas. Y lo ha hablado no una vez, sino varias veces, porque nosotros tenemos que ir a favor de la vida en todo sentido. Siempre. Claro, no podemos, si yo el otro día compartí una, y con esto voy a terminar yo, porque ya pasó un poquito la hora. Yo el otro día fui a hacer la ceremonia de la liturgia de la luz al cementerio Parque de aquí de Valle, fue mucha gente, estuvo muy bonito, pero le tuve que, como el ministro que vaya tiene que anunciar, le decía aquí estamos celebramos esta liturgia al Dios de la vida, a este Jesús que está vivo, que está resucitado, y le dije yo, y no lo contrario, ¿ya? Y yo creo que se comprendió bien, había mucha gente. Me llamó la atención que en el parque, gracias a Dios, no había ningún niño disfrazado de nada, porque eso lo tenemos, es responsabilidad nuestra, de todos, no solamente de los curas, sino que todos los que somos parte de la iglesia tenemos una responsabilidad enorme como iglesia, ¿ya? Porque aquí no le estamos haciendo la pega al cura, no, o a la monja, tampoco. Aquí estamos apoyando el trabajo y la misión de la iglesia de anunciar a Jesucristo. Yo no voy a estarle rendiendo pleitesía, ejemplo, a una persona X, no, que mi intención, mi primera función sea anunciar la alegría del evangelio a la que hoy se necesita tanto, ¿ya? Pero como decía muy bien Pablo, gracias Pili, hemos ido dejando que entre en corriente y se ha ido desvirtuando lo que es la enseñanza de la iglesia, y la gente quizás nos puede decir, oh, la iglesia no sirve de nada, la iglesia anticuada, debe actualizarse, ¿qué se mete aquí? ¿Qué se mete allá? Pero la iglesia tiene un rol fundamental dentro de la sociedad. Si no hubiese sido así, queridos hermanos, este mundo estaría mucho más desorientado de lo que está. La iglesia en momentos importantes de la historia de la humanidad ha incidido de buena manera para generar la paz, el diálogo, la misericordia, y vamos sumando, ¿ya? Imagínense cuando vino Papa Juan Pablo II a Chile, a fines de los 70, por ahí casi nos vamos en un conflicto bélico con Argentina. Si no hubiese sido la oración, la intercesión de la iglesia, lo hubiésemos ido a pelea, a guerra. Y así cuantas otras cosas más, la iglesia siempre ha incidido. Que no sabemos, porque la iglesia lo hace en silencio. Y lo hace en silencio, súper bien, ¿ya? Quizás aquí en nuestra arquidiócesis, quizás cuántos curitas de manera silenciosa han hecho un trabajo maravilloso como pastores. Y gracias a Dios, o no necesariamente lo publican en sus redes sociales como para que lo aplaudan. El trabajo nuestro tiene que ser con inteligencia, con prudencia, pero con fuerza, ¿ya? Y muchos católicos también, muchos catequistas. Muchos catequistas han hecho esa labor silenciosa. Exactamente. Quizás, Pablo, tú y yo estamos por esa misión humilde y sencilla que hizo mucha gente. Y que a mí también en mi momento cuando era niño o joven ya, me llamaba la atención el testimonio de tantos catequistas en mi parroquia en Tierra Blanca. A mí me llevó mucho eso de que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Y lo dice el Evangelio. Sí. Y lo dice el Evangelio, San Mateo, en el Sermón de la Montaña. Se dan cuenta que tenemos un rol re importante, chiquillos todos, juventud que está conectada. Tenemos muchos desafíos, ya tenemos mucho que hacer. Aquí hay que animarse, tenemos que animarnos entre nosotros, tenemos que apoyarnos. Y yo insisto en este punto, de la necesidad de la formación, y no quedarse tan solo con lo que yo aprendí hace 20 o 30 años atrás, sino que siempre actualizando. Yo recién le cité con mucho cariño los documentos o las intervenciones que ya va teniendo el Papa León XIV, que son verdaderas joyas. Dilexis Nos, Dilexis Te, la Carta por la Educación, y va sacando documentos, va invitando a la oración, a la simplicidad, a la misericordia, ¿ya? Siempre es bueno
irse actualizando. Yo aquí, hasta aquí yo voy a llegar, pero yo les voy a invitar de que, como ustedes tienen el PPT, yo no sé si se lo enviaron ahora, o lo que tenían con el padre Cristian, vuelvan a analizar así en lo macro, no en lo pequeño, para que no se le quemen los ojitos, en lo macro. ¿Qué fue lo más importante en cada capítulo? Solamente eso. ¿Cuál es lo medular en el capítulo 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 y en el 6? Lo medular, para que no se explayen demasiado, sino que para esta información que ustedes han recibido, esta formación con el padre Cristian, que se fue gigante como un volcán enorme, que vaya decantando, que vaya decantando. Esto es lo central, esto es lo relevante de cada capítulo, y eso lo vamos a comenzar a ver la próxima clase, también con intervenciones como lo hemos hecho hoy, que ha sido maravilloso. Agradezco siempre a Francisco, a Pablo, a la Angelia, el mismo Américo de allá del Palqui. Interactuar es lo mejor, porque todos vamos aportando, todos desde nuestra experiencia, de nuestra realidad como parroquia de los distintos lados que tiene nuestra arquidiócesis, y todo lo demás, las demás diapositivas, también lo vamos a ir viendo con calma, no hay prisa, porque yo tengo solo 4 clases y lo vamos a ir viendo. Insisto, esta es una tarea en general para todos. Si tienen el PPT, que el padre se les envió a la comisión, la ABP, vean cuál ha sido lo más importante en cada capítulo. Y eso, así como las vaquitas, lo vamos a volver a rumiar y vamos a sacar ahí un sustrato bien importante que nos va a servir como formación o para interiorizado cada vez más con lo que ha suscitado el Espíritu Santo y lo que ha significado el Concilio Vaticano II, ¿ya? Y termino con esto, que ha sido maravilloso, pero en su momento no muchos la comprendieron, muchos la entendieron, y quizás se fueron para otro extremo por no comprender, quizás faltó ahí un desafío también para nosotros. Por eso es importante que el desafío continúe de formación, de aprender, de cuestionar, porque así vamos aprendiendo todos. Y yo siempre he dicho, yo aquí no soy capo en nada, sino solamente yo entrego lo que yo he recibido con gratuidad de parte de la iglesia. Y la próxima semana vamos a comenzar con que yo creo que igual se lo enviaron. Si lo pueden imprimir, imprímenlo. Ya es más fácil todavía, porque aquí, ¿qué es lo que hay? Eso. Se le envió al correo. Ah, ya. Y aquí esto dice Constitución Dei Verbum, y van saliendo los pilares más importantes, y cada color, en cada color se va destacando lo importante de cada parte de la Constitución. Yo les recomiendo que lo impriman, se les envía al correo, y vamos a aprender más, de manera más sintética, lo que nos quiere decir esta Constitución, que es muy bonita, ¿ya? ¿Les parece, chiquillos? Ya no hablo más porque no me parece. Profesor, ¿eso que decía el mapa? ¿Eso como mapa? ¿Eso que mostró usted? Ah, sí, que ahora no pasaron ninguna diapositiva, ¿no? No tengo idea, no sé qué han hecho la comisión, ¿ya? No, porque a mí me tenía una imagen fija y nada más, pero lo escuchaba usted. Sí, eso fue así. Ya, era así. Hablando de lo que usted hizo. ¿Esto no se lo han enviado? No lo he enviado. Voy a ni está enviado, lo acaban de enviar. Hable uno a la vez, se acoplan. Acá, Claudio. Está en el WhatsApp, por ese lado. Ese mapa no ha sido enviado. No, le vamos a pedir a la comisión que lo pueda enviar, no se preocupen. Tiempo, paren de sufrir y empiezan a gozar, ¿ya? Seguramente se les va a enviar, no se preocupen, ¿ya? Oye, acá, Claudio. Acaba a ser de enviado hace como más de media hora el WhatsApp del curso. Bueno. Sí, algunos lo reciben.
yo lo recibí también. Puedan revisarlo, no se desesperen. Cuando uno se desespera, se le sube la presión. Cálmese un poquito. Yo no tengo, claro, tengo impresora ni computadora.